No se les olvide que nos vamos a quedar un breve tiempo después de que el culto termine. Bueno, yo no sé si ustedes alguna vez han pensado, yo sé que sí, al igual que yo, de que todo el tiempo desde que estamos pequeños hemos escuchado que Cristo está a las puertas. Lo escucharon los apóstoles, lo escucharon los hombres que Dios usó después de la era apostólica y lo escuchamos nosotros. Y algo que entristece de alguna manera nuestro corazón es ver lo que sucede a nuestro alrededor. Vemos cómo la sociedad va en decadencia. Vemos que las naciones enteras están volcándose en contra de Dios. Y eso como que no causaría mucho daño para nosotros. Ver a países que no creen en Dios, lejos de eso persiguen a los cristianos. Leía algo que me impactaba y es en una de estas regiones de Pakistán y Afganistán y todo esto. Hay otra región ahí, no me recuerdo el nombre. Y leía que haya una hermana nuestra, tuvieron que llevarla a un hospital para hacerle un examen médico porque andaba diciendo que creía en Dios. La tienen como loca. Pero eso como que está lejos, está bien. Bueno, no que esté bien, pero no nos afecta tanto. Pero la sociedad va en decadencia y nosotros vemos el juicio de Dios sobre la nación, específicamente donde nosotros vivimos y más específicamente en el estado en el que nosotros vivimos. Antes se creaban ciudades santuarios para la gente indocumentada, para aquellos que no tenían documentos para poder estar de manera legal en el país. Pero ahora están haciendo ciudades santuarios para en donde el aborto es rechazado. Hay ciudades como la suya y la mía, Los Ángeles, en donde esta ciudad se está convirtiendo en la ciudad santuario para que a todas aquellas mujeres que quieran ejercer un aborto puedan hacerlo, y hay instituciones, hay empresas a las que nosotros les pagamos o consumimos sus productos que están pagando los vuelos para que esos abortos se lleven a cabo aquí. Y yo no sé si eso carga su corazón, pero a mí me lo carga. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde la sociedad va a reconocer que hay un Dios, que hay un creador? Y empecé diciendo que siempre ha sido el motivo de la necedad es obviamente el pecado en el corazón del hombre. Y una de las cosas con las cuales la iglesia ha tenido que lidiar todo el tiempo ha sido con la necedad, con el pecado en el corazón del hombre. Y lo ha tenido que hacer no solamente con aquel que vive de espaldas a Dios y al Evangelio, sino también con aquellos que decimos o profesamos el Evangelio. Hay iglesias hoy en día que están abriendo sus puertas para celebrar y llevar a cabo grandes reuniones, pero no son reuniones para llevar culto a Dios y al Creador de la tierra, al Salvador del mundo, sino que son cultos llevados a cabo para dar culto a hombres. Y no solamente a uno que se para tras un púlpito, sino también aquel que se sienta. Usted es un campeón.
Y como más de una vez ya lo he dicho, David Wilkerson, un hombre que murió en la década pasada, él decía que el evangelio que ahora se predica, que no es el verdadero evangelio, eso es un hedor en la nariz de Dios. Y es preocupante ver cómo nosotros vemos eso. Y la lucha, creo que como iglesia debe de ser, como individuo debe de ser, cómo está mi pureza delante de Dios, cómo está lo que yo he abrazado como evangelio delante de Dios. ¿Será que yo estoy viviendo un evangelio puro? ¿Será que mi estilo de vida refleja el carácter de Cristo o por lo menos lucha para que eso sea o se lleve a cabo? Y esa lucha que se ha llevado a cabo, como es ahora, fue al principio. Eso mencionado como introducción, porque cuando yo he estado leyendo una y otra vez la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y la misma lucha que el apóstol Pablo a los Gálatas tuvo es la misma lucha que aquellos hombres que se paran tras un púlpito para predicar la palabra de Dios con fidelidad, sin añadir y sin quitar, y únicamente poder proclamar la obra de Cristo, el evangelio de Cristo. Esa es la misma lucha que el apóstol Pablo tuvo, y nosotros nos damos cuenta que lo tuvo con hombres incluso que afirmaban el evangelio. Fueron llenos del Espíritu Santo cuando al momento de su conversión, y lo vemos en el capítulo 2, o sea, en el capítulo 3 al principio, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, o sea, por todas aquellas cosas que aparentemente están bien, que tienen buena motivación, pero que no es el Evangelio. Y Pablo empieza ahí esta tarde. El sermón tiene como tema, o el tema del sermón es, en base a lo que nosotros vamos a ver, de que a pesar de que el corazón del hombre cambia, como fue el de los Gálatas, que a pesar de que el corazón del hombre cambia, que puede ser el caso de alguno de nosotros, hay una bendita promesa, y esa es inquebrantable. Y eso de inquebrantable es profundo. No, nadie lo puede quebrar, nadie lo puede violar, nadie lo puede. Eso es inmutable. Dios no cambia. Y es de la promesa que Dios le dio a Abraham. Cuando él habló con él, lo saca de Ur de los Caldeos y hace un pacto ahí que va a ser de él una nación grande. Y ahí vamos a leer entonces capítulo 3, versículos del 15 al 18, aunque mi intención es alcanzar o por lo menos terminar el capítulo 3, y lo vamos a nada más hacer con algunas cosas que pueden ser de muchísimo provecho para nosotros. Versículo 15 dice del capítulo 3, hermanos, término a ponerle cuidado, hermanos. No se confíen porque ustedes hacen tantas cosas en la iglesia o están pasando tantos años en la iglesia o porque ustedes creyeron el evangelio y han recibido el Espíritu Santo, y Él les dice, hermanos. Hablo en términos humanos. Ya les hablé de la promesa, ya les hablé del Espíritu, ya les hablé del pacto. Ahora he hecho mano a otro recurso y les voy a poner un recurso básico que ustedes deben de conocer. Hablo en términos humanos, hablo en términos que más de en una ocasión ustedes han conocido. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, una vez firmado, nadie lo invalida ni le añade, nadie le puede quitar, nadie lo puede abolir, nadie le puede añadir. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien,
Ya les dije eso, ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál era esa simiente? Era Cristo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, o sea, si esa promesa es por la ley, ya no es promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No hay quien la pueda quebrantar, no hay nadie que la pueda violar. Que el Señor añada bendición a su palabra. Buena parte del capítulo 3, el apóstol se ha tomado el tiempo para hablar del pacto que Dios hizo con Abraham, el cual consistía que en Génesis 12:3, que él haría de él una nación grande y una descendencia que no se va a poder contar, y esa bendición obviamente se extendería para usted y para mí. Génesis 12. Esa bendición no estaba basada en las obras de la ley, pues querer vivir bajo ese estándar, lejos de ser de bendición, lejos de querer hacer cosas, obras, sobre la base de la ley para poder alcanzar esa promesa o esa bendición, lejos de traer bendición, hasta el día de hoy puede traer maldición. Y eso fue justamente lo que nosotros vimos la semana pasada en el capítulo 3, versículo 11. Dijimos que el justo por la fe vivirá. El versículo 10 decía que aquel que quiere vivir bajo el estándar de la ley está bajo maldición. Luego también vimos en Habacuc 2:4 que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Así que después de haber estado bajo maldición, en este capítulo vamos a ver y a confirmar que ya no estamos bajo esa maldición, y después de haber estado bajo esa maldición, ahora estamos bajo bendición, y ese fue el tema principal, como dije, de la semana pasada. Hemos visto como ya se habrán dado cuenta que en este capítulo, en este capítulo no podemos agarrar mucho para poder aplicarlo así de manera tan vívida a la vida nuestra, a la vida de nosotros, pero lo cierto es que no es así. El capítulo tiene muchísima aplicación, porque eso de estar hablando de Abraham y como que estar hablando de la fe y como que eso estar hablando de los pactos, ya me hablaron del pacto que se hizo con Abraham, ahora vamos a estar hablando del pacto que se hizo 430 años después. ¿Cuál es ese pacto? Es el pacto que Dios hizo con Moisés, cuando Dios le dice que suba al monte Sinaí, recibe las tablas de la ley, y ahí está el nuevo pacto, del pacto de Moisés. Las tablas de la ley. Y la verdad es que eso sí definitivamente es de provecho para nosotros. Y cómo es que anclarnos en estas verdades debe de afectar nuestra vida cristiana, como esos pactos, ese pacto de Dios con Abraham, esa ley que fue dada en el Sinaí puede afectar nuestra vida día a día, cómo luce o qué debe de producir esa fe salvífica en cada uno de nosotros. Y parece que la respuesta resulta más que obvia. El resultado de una fe salvífica, de una fe salvadora, es una vida de obediencia, es una vida que va produciendo el fruto del Espíritu. Pero cuando hablamos de fe, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué?
Cuando hablamos de fe debemos de ser bien objetivos y debemos de ser bien específicos. Porque cuando hablamos de fe no vamos a creer caprichosamente en algo y que por inercia las cosas van a suceder. Una falsa fe es lo que está causando daños en muchos círculos religiosos ahora. Ahora, ¿qué es lo que le dice a usted el predicador? Traiga su necesidad o traiga su enfermedad y traiga también su fe. Es como que si nosotros, y de verdad, no quiero ser como burlesco en esto, pero no podemos tomar este tema, esta fe, como algo que le podemos meter a una bolsita y podemos frotar una lamparita y que las cosas van a suceder. Muchos de los daños que los cristianos genuinos, auténticos, están sufriendo en manos de ladrones con Biblia, es que le ofrecen sanidades, riquezas, una vida próspera, exitosa. Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Cuando la persona no obtiene su fe, no obtiene lo que la gente pide. No, es que usted no tiene suficiente fe. ¿Y qué es lo que le hace sentir al hermano que puede que sea un hermano auténtico, un hermano genuino? Bueno, entonces Dios a mí no me escucha. Dios a mí no me oye porque este hombre a mí me está diciendo que yo no tengo suficiente fe. Entonces, ¿qué pasa? Causan un daño en el interior de la persona. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando de una fe que se desprende de mi incapacidad de lograr la salvación de mi alma y que únicamente yo puedo confiar, y eso es que confiar es creer. Puedo confiar en que la única forma en la que yo puedo acercarme al trono de Dios es en arrepentimiento y en fe y confiando en que la obra que Él llevó a cabo en la cruz, esa sí es suficiente para mi salvación. Ese es el caso de lo que nosotros estamos hablando. En este caso estamos hablando de una fe que salva, en una fe que no tiene origen en el ser humano. No hablamos de méritos humanos, no se complace en ningún éxito perecedero, sino de una fe que está activamente salvando a hombres y a mujeres que depositan su confianza en la obra de Cristo a través de la fe. Y que eso al final va a traer gloria a su nombre. Porque podría ser bien fácil que nosotros hablemos de fe y hablemos de fe. Incluso nosotros podríamos pensar en que tener fe y pedir y rogar a Dios para la salvación de nuestras almas es un beneficio para nosotros. Y nosotros no hemos tenido que hacer nada, simplemente confiar en ese pacto, en esa promesa que Dios hizo a Abraham y nosotros entramos en el plan. Pero que sí es cierto que nosotros somos beneficiarios, no es que Dios vio algo en nosotros y Él ha de haber dicho en su mente eterna y perfecta, bueno, este hermano me va a estar cantando por toda la eternidad. El beneficio sí es para nosotros, pero al final, hermanos, es para su gloria, no es para su gloria. No depende de nosotros, no depende de un mérito humano. Al final es para su gloria y qué bueno que Él nos ha hecho partícipes de este galardón inmerecido. La Biblia empieza con la persona de Cristo y termina con la obra de Cristo. Y como muchos dicen, la Escritura, la obra redentora empieza con unas bodas y va a terminar con unas bodas.
Porque no es cierto que cuando el Señor venga por nosotros, por su iglesia, se va a llevar a cabo unas bodas del Cordero, capítulo 5 de Apocalipsis, el capítulo 19 también habla de esto, y que su novia está ataviándose y se va a vestir de lino fino, de limpio, de puro y resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir a su Rey. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, no es una obra que nosotros pudiéramos haber hecho. Capítulo 2, versículo 8 de Efesios es claro cuando dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto no procede de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse, para que nadie se gloríe. Entonces, después de haber dicho eso, ¿el resultado cuál es? ¿O cuál sería entonces lo que antecede, la antesala de eso? Ahí mismo en el capítulo 2, versículos del 1 al 3 de Efesios. Esto es solamente el resultado de lo que vemos al principio. Siempre ahí en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente que ahorita nosotros vemos en la ciudad de Los Ángeles, la corriente que nosotros vemos en las ciudades que viven de espaldas a Dios. Ahí estábamos nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Capítulo 1 de Romanos dice que cuando es tanta la necedad en el corazón del hombre, que Dios los entrega a sus pasiones y a sus deseos. Eso es lo que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el resultado de eso es una fe que salva cuando Él nos da vida juntamente con Cristo, y el apóstol lo dejó claro en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de una fe que se les fue dada. No tenían ustedes fe, eran muertos, la fe se les fue dada. Entonces, teniendo claro eso, la sección entonces que tenemos es en donde el apóstol inicia con una analogía humana, y para entenderlo mejor debemos seguir y debemos rastrear la misma línea de pensamiento que él ha traído en los últimos versículos, se podría decir. ¿Hemos recibido el Espíritu de Dios por medio de la fe en Cristo, o ha sido mediante la carne y sus obras? Pregunta. El apóstol reafirma sus ideas dando el ejemplo de Abraham, otra cosa a resaltar en lo que ya nosotros vimos. También dice que si alguno se involucra en las obras de la ley, Hecho, dice capítulo 13, que si alguno se involucra en las obras de la ley con el fin de ganar el favor de Dios, para salvación está bajo maldición. Versículo 13 del capítulo 3. Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición. Y ese por nosotros, como yo lo subrayé la semana pasada, eso por nosotros, hermanos. Si usted lo lee y su confianza está puesta en Cristo, está usted ahí. Y estoy yo también. Por nosotros. En otras palabras, hasta ahora en los párrafos del capítulo 3 que hemos visto, el punto había sido que no se puede ser un cristiano completo y santificado, que no se puede llegar a ser hijo de Abraham, que no puede gozar de la promesa del Espíritu si se vive obrando de acuerdo a la ley en vez de hacerlo por la fe en el Hijo de Dios. No se puede.
que mi intención es resumir en esta tarde el contenido de lo que resta de este capítulo para ver algunas aplicaciones. Como he dicho, en mi mente o en la suya, hablar de la promesa y hablar del Abraham y hablar después de los 430 años en donde se da otra promesa y se hace otro pacto y hablando de todas estas cosas. La promesa fue hecha hasta que Moisés la recibe en el monte Sinaí. Pablo inicia con esta analogía y dice con tintes legales. Esto es algo legal que le está poniendo para que para nosotros sea fácil de entender, sin olvidarse que él sigue dirigiéndose a hermanos quien querían volverse a caminar bajo ese viejo rudimento y querían volver a estar ahí. Y Pablo los quiere dirigir a que caminen bien la carrera que tenían por delante. Y como dicho de otra manera, el viernes estuvimos compartiendo ahí alguna anécdota con ustedes. Pero ya Pablo les hizo la pregunta de qué manera ellos recibieron el Espíritu de Dios. Si lo recibieron por las obras de la ley o por la fe en Jesucristo. Les habló de Abraham, quien ellos habían oído bastante. Les habló de la promesa que Dios les hizo. Les había dicho que el justo por la fe vivirán, justo como pasó con Abraham. Entonces, hermanos, dice, les hablo desde el punto de vista humano. Jesús hablaba en parábolas. Se recuerda que Jesús hablaba en parábolas para que la gente entendiera mejor. Les ilustraba realidades celestiales. Y Pablo en este caso, en esta ocasión, les habla de la vida diaria. Términos humanos, dice ahí. Es importante notar que la palabra hermanos, como ya dije, son creyentes. Y que cuando él les dijo insensatos, si ustedes hacen memoria, si hacemos memoria, él les dijo insensatos. Los estaba regañando como un padre regaña a su hijo. Como un padre reprende a su hijo que se ha descarriado, pero no es cierto que cuando una situación así pasa, no es el escenario perfecto para que nosotros mostremos amor para con hijo. Y Pablo lo hizo, insensatos. Y lo hace con todo derecho, con toda propiedad, por el amor que él tiene por ellos. Él vio un escenario perfecto para poder llamarles la atención y mostrarles el amor que él sentía por ellos. Y ese es el trato que usted y yo hemos recibido cuando fallamos. Nos estamos desviando. ¿No es cierto que siempre han habido hermanos que están guiándonos en amor? Y para eso es que precisamente existe la iglesia local, para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces nosotros pensamos que la tarea de corregir a una oveja o a un hermano que está un poquito desviándose y todas estas cosas solamente recaen sobre la responsabilidad del pastor. Y lo cierto que no es así. Es cierto que mucho recae responsabilidades sobre un pastor, pero también el hermano, la congregación también tiene deberes sobre su hermano. ¿Y cuál sería, digamos, la respuesta que nosotros tuviéramos o la actitud que nosotros deberíamos de tener ante la falta de un hermano? Y más adelante nosotros vamos a estar viendo esta responsabilidad. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno de vosotros, dice el apóstol Pablo, fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, y dice ahí, vosotros que sois espirituales. Yo a veces he pensado que Pablo lo dice de una manera como retórica, como que está haciendo ahí un poquito, pero él le dice, vosotros que sois espirituales. Y se lo dice, no se lo dice al pastor o a los pastores, se lo dice a la iglesia, a los hermanos, vosotros que sois espirituales. Si ustedes ven que uno de ustedes está fallando, restauren a este hermano con espíritu de mansedumbre. Considérense a ustedes mismos, no sea que ustedes también
se vean en la necesidad de ser restaurados. Y ese es el sentido. Y ve por qué es necesario el congregarse. Por qué es necesario pertenecer a una iglesia. YouTube, buenos predicadores, buenos pastores, buenos sermones, mejor que el de su iglesia posiblemente. Pero eso no hace una iglesia local. ¿No es cierto? Eso no, un sermón de YouTube no cumple con lo que la iglesia local está llamado a hacer. ¿O acaso vamos a ver un buen predicador en YouTube y va a venir donde el hermano Héctor y le va a decir, contame tu problema, ¿qué estás padeciendo? No, quien va a ser responsable de lo que pase con su alma y con la mía son ustedes. A veces también pensamos que porque alguien se pare aquí no necesita ser pastoreado, hermanos. Ya lo he dicho una vez, 2 veces, muchas veces. Todos necesitamos ser pastoreados. Ustedes tienen la obligación de pastorearme. Todos todos somos ovejas. En resumidas cuentas, todos somos ovejas. Así que hemos creído el Evangelio y de la misma manera que hay una promesa inmutable, inviolable, que se hizo a Abraham, tenemos esta misma esperanza. Los pactos, hasta para seres humanos, son inviolables. Nosotros que hemos vivido en los países de los que pertenecemos, compra una propiedad, va delante de un abogado, notario, tanto vale esta propiedad, se firma, se estipulan los términos, usted la firma y firma y firma el que le vende. Entonces, usted después quiere ir, no, mejor le voy a decir al que me vendió la propiedad que me la dé más barata y que me regrese cierta cantidad de dinero. ¿Será posible eso? Yo creo que no. ¿O será que mejor, o el que vendió va a decir, voy a ir donde el notario otra vez y le voy a decir que mejor la quería dar, se la di en tanto, pero ahora cambié de opinión y se la voy a dar más cara, me debe dinero? Tampoco puede. Y ese es el sentir de lo que está diciendo Pablo en el del versículo 15 al 18. Fue hecha una promesa, pero a pesar de que la ley de Moisés vino, no quebranta la promesa, no quebranta lo que Dios prometió, el pacto que Dios hizo con Abraham, y eso es el énfasis. No se puede violar, no puede cambiarse. ¿Por qué? Dios es inmutable, Dios no cambia, hizo una promesa y Él la va a cumplir. Y eso tiene repercusiones, no solamente en eso, sino a lo largo de nuestra vida cristiana. Usted se le fue prometido el Espíritu Santo como sello. Usted lo tiene y un día usted va a ser levantado por el Señor y va a reinar por siempre con Él. Hay una promesa que no puede quebrantarse, eso sí. Si es que Dios nos conoce, si Él nos ha reconocido como hijos. Porque tristemente hay muchos que dicen, y hablaba de eso con mi hermana al principio, hay muchos que dicen creer en Dios, pero eso no es una garantía de que alguien es salvo. Que alguien va a una iglesia, tampoco es garantía que eso hay salvación ahí. Que yo organizo todo en una iglesia y viera que yo soy muy útil, yo soy muy capaz y yo ordeno, organizo y aquí y allá. Eso no es garantía, eso es activismo religioso. Porque si nosotros decimos que por creer en Dios nosotros somos salvos, yo le tengo una noticia, algo que la Escritura dice: los demonios también creen. Y nosotros venimos aquí, nosotros no temblamos y no venimos, no, y los demonios hasta tiemblan. Entonces, hay una promesa que ha sido hecha. Asegurémonos de estar en ese pacto. La ley es inferior a la promesa, ¿y cuál fue el propósito entonces de esa ley? Mire conmigo lo que dice Deuteronomio 5:33. Mirad pues,
que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Hablando acerca, de la ley. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Obediencia. No fue para quebrantarla, sino para que se llevara a cabo. Fue para demostrar al hombre, la ley fue dada para demostrar al hombre su pecaminosidad, su depravación, su incapacidad absoluta de agradar a Dios con sus propias obras. Para eso fue la ley, fue nuestro ayo, ya lo vamos a ver. Fue para demostrarnos la incapacidad absoluta de agradar a Dios con nuestras propias obras y a la vez también mostrarnos nuestra necesidad imperante de misericordia y de gracia divinas. La ley nos confronta y porque nos confronta ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley muestra, o en la ley Dios nos muestra su santidad, Dios nos muestra su pureza, Dios nos muestra sus atributos, Dios nos muestra su majestad y a la vez nos sirve para ver cuán manchados estamos nosotros ante tanta demanda de la ley. Porque la ley nos muestra su santidad, su pureza, su majestad. Y el propósito de la ley era y es llevar a los hombres a sentir angustia por nuestros pecados y a un deseo irresistible de recibir la salvación que Dios en su soberana gracia ofrece a quien cree. De hecho, el capítulo 7, versículo 12 de Romanos, ya ha dicho el apóstol Pablo claramente, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En el pacto el mandato era creer, Abraham creyó, y en la ley era obedecer. Luego 3:20 de Gálatas dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No, en ninguna manera. 1000 veces no. Ese es el lenguaje original. 1000 veces no. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Claro, lo tenemos claro. Pero antes, versículo 23, que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ya estaba ahí la promesa, la simiente, versículo 24. De manera, que ahí está por qué fue la ley dada. Que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, que la ley fue nuestro ayo, nuestro paracleto, aquel que va caminando a la par de nosotros. Hacían de caminar la ley moral, la ley ceremonial, para que nos vaya guiando. A fin de que fuésemos justificados por la fe. La fe nos iba a enseñar cómo nosotros, la ley nos iba a enseñar a cómo nosotros habíamos de ser salvos, y era por la fe. Y ahí lo está diciendo en el versículo 24, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La fe entonces, dice el versículo 22, lo encerró todo bajo pecado, lo encerró bajo llave sin escape alguno. Dijo Pablo, ya sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Capítulo 7, versículo 9 de Romanos. Pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Y ahí es donde más adelante dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo
de muerte. Porque el pacto con Moisés trajo la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Entonces no es hasta que nos encontramos de frente, chocando contra las demandas de la ley y las acusaciones de la conciencia, que entonces reconocemos nuestra indefensa y nuestra impotencia y vemos con claridad nuestra necesidad de un Salvador. No es hasta que la ley nos ha arrestado, en los términos que Pablo está hablando, que nos tiene cautivos, que nos tiene encarcelados y sentenciados a muerte, que podemos o que perdemos toda esperanza y nuestros propios méritos para concluir que debemos de acudir con humildad y sin reservas a Jesucristo. Entonces, ¿para qué fue la ley? Para guiarnos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que la codicia es pecado? Dice el apóstol Pablo. A través de la ley. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que robamos? A través de la ley. Y ya para ir concluyendo, versículo 25, pero venida la fe, todo, si nosotros lo estudiamos bien, todo está bien estipulado. Pero, venida la fe, la ley era nuestro ayo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, ya el paracleto que nosotros tenemos, ¿quién es? El Espíritu Santo. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No perdamos de vista que el apóstol está hablando a hermanos. Si habéis sido bautizados en Cristo, Cristo mora en ustedes, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está, entramos todos. Pero no quiero dejar de llamar la atención lo que dice el versículo 27. En el versículo 27 tenemos algo y nos está refiriendo precisamente a un bautismo por inmersión, sino más bien Pablo usa la metáfora para referirse a ser sumergidos y colocados en el cuerpo de Cristo. No está hablando de una ceremonia acuática, o sea, del bautismo en agua. Y esta inmersión también la explica en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y otra traducción dice, andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué bendita esperanza. Capítulo 2, versículo 20 de la misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, algo que hemos visto en estas semanas anteriores es que venimos a ser descendientes espirituales de Abraham, eso es lo que la Biblia enseña. Hemos recibido el Espíritu por la fe en Jesucristo, eso es lo que la Biblia enseña. Estamos revestidos de Cristo y eso tiene sus implicaciones presentes.
Y eso es reflejar a la persona y la obra de Cristo en nuestro caminar diario. Y también tiene sus implicaciones futuras, gozar por la eternidad con Él. Herederos juntamente con Abraham. Entonces, ¿cómo luce esta realidad de esta promesa y de esta esperanza en su vida y en la mía? ¿Cómo luce? Si estamos o si está caminando de acuerdo a lo establecido por Dios, por el Espíritu que mora en usted, le invito a seguir cultivando esa obediencia para hacer florecer cada día más la obra de Cristo en su vida. Y eso va a llevar gloria a su nombre. Pero si entre nosotros también, eso sí, eso es con el que está caminando con la mentalidad puesta en Cristo y con su confianza depositada en Él a través de la fe. Pero si hay alguien que no vive de acuerdo a este estándar que acabo de mencionar, yo les invito a que juntos crezcamos en dependencia de Él. Juntos crezcamos en dependencia de Él. ¿Cómo? En sumisión, rogándole a Dios que nos ayude a ver nuestra inmensa necesidad de Él. Necesitamos de Él. Así que, hermanos, hay una promesa hecha a Abraham que abarca hasta nosotros. Un espíritu que fue depositado en los Gálatas, el mismo espíritu que habita en nosotros. Vengamos a Él en arrepentimiento, en fe, confiando de que Él es todo lo que necesitamos. Él dijo, consumado es, y todo lo que necesitamos, no lo necesitamos un momento, lo necesitamos siempre. Y la gloria que nosotros hemos de tener en el día de Cristo ha de ser para siempre. Que nuestra oración sea crecer, caminar y ser fortalecidos en el poder de su muerte y en el poder de su resurrección, como lo acabamos de celebrar. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por ser tan bueno con nosotros. Recibimos día a día tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Y ante lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, Señor, qué privilegio tenemos de poder ser llamados tus hijos, lo que te enseña la carta, Señor, de Juan. Cuán amor tú nos has dado al poder ser llamados hijos tuyos. Rogamos, Señor, que la fe que nosotros hemos depositado, esa fe pueda tener su fruto, que pueda producir, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu, Señor, como lo vamos a estar viendo en las semanas siguientes, si así tú lo deseas. Llévanos, Señor, con tu paz, danos descanso, Señor, a nuestros cuerpos. Danos descanso, Señor, a nuestra alma. Y permite que nosotros podamos, Señor, llevar luz donde hay oscuridad, llevar sal donde hay sinsabor, llevar esperanza donde no la hay. Y permite que vivamos, Señor, con miras en la eternidad. Bendícenos como familias, bendícenos como esposos, como esposas, como hijos, como Señor, lo que nosotros somos en nuestras esferas donde vivimos. Hacer luz, Señor. Pedimos por aquellas peticiones que hay entre nosotros, como siempre, Señor. Descansamos en ti, en tu soberanía y en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.